¿Cómo se llama la reflexión de hoy? Campeón. Yo sé que algunos saben de lo que voy a hablar, ¿verdad? Ahorita en la mañana, o el ejemplo que voy a dar, ¿verdad? Hoy por la mañana de esta reflexión llamada Campeón, basada en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a hablar sobre un campeón, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿le parece? Y desarrollamos este mensaje que Dios ha puesto ahí en mi corazón para meditar con todos ustedes. Señor, hoy queremos poner nuestro corazón y nuestra mente hoy delante de ti, Señor, pidiéndote que nos des la humildad y el entendimiento para escuchar tu voz a través de la Escritura, a través del consejo, a través del mandamiento que hoy se expone, Señor, a través de este mensaje. Que nuestro corazón, Señor, esté sensible a tu voz y podamos salir animados, desafiados en nuestra fe, pero sobre todo hoy como iglesia oramos para que podamos ver la belleza de Jesús a través de este mensaje. Ese es nuestro deseo, Señor. No queremos resaltar ni poner énfasis en todo lo que hacemos mal, Señor, sino más bien que nuestro énfasis esté en la persona de Cristo, en tu persona, Dios, en tus atributos, en quién eres tú, Señor, que podamos contemplarte a través de este mensaje. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 1 en adelante. Voy a estar citando algunos versos de este capítulo. Si traes tu Biblia de papel o en el celular, vamos a estar leyendo por ahí algunas cosas. Primero de Samuel 17, 1. Dice así: Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damim, que queda entre Soco en Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Quiero que empieces a visualizar un poquito el ejército de Israel, liderado en ese tiempo por el primer rey de Israel llamado Saúl, enfrentándose a uno de sus acérrimos rivales, el pueblo filisteo. Había un valle que los separaba y de un lado el ejército de Israel con Saúl al frente. Del otro lado del valle el ejército de los filisteos con el gigante Goliat ahí representándolos, los dos en un ambiente como de tensión, listos para la batalla. Dice la Escritura, habían sido convocados en ese lugar. Verso 4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. Ambos ejércitos ahí separados por un valle. De repente entre las filas de los filisteos se rompen las filas para que aparezca este enorme personaje y famoso llamado Goliat. Los gigantes han sido símbolos muy característicos de los desafíos humanos. A través de la mitología y un montón de cuentos, hemos encontrado que los escritores han utilizado la figura del gigante para representar los grandes desafíos. Esto no es nada nuevo porque la Biblia ha inspirado a muchos autores, a muchos escritores, y la imagen de Goliat como gigante enfrentando al pueblo de Israel ha sido de inspiración para muchos cuentos y muchas historias, porque el gigante siempre es símbolo de un desafío enorme, de un desafío que nos sobrepasa, de una amenaza que se presenta en gran tamaño y nos desafía. Dice la Escritura que se rompieron las filas del ejército filisteo y aparece este hombre llamado Goliat y se mofaba de ellos, ¿verdad? Se mofaba de los israelitas. Continúa el verso 8 y les pregunta Goliat con voz desafiante: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? La pregunta es:
¿Para qué se me forman aquí si ninguno de ustedes me va a dar batalla? ¿Por qué se organizan como ejércitos y ni siquiera son un desafío para mí o representan una amenaza? ¿Por qué salen ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Goliat está diciendo que el que tenía que salir a pelear contra él era Saúl. Eso es lo que está diciendo Goliat. Goliat dice, ¿por qué se ponen para pelear conmigo si el que los debería de representar y estar aquí enfrentándome es Saúl? Pero Saúl está escondido, metido entre ustedes y no sale a desafiarme. Eso es lo que esas son las preguntas, el significado de las preguntas de Goliat. ¿Por qué me enfrentan ustedes si tienen un representante y se llama Saúl? ¿Dónde está? Él es el que debería de estar aquí enfrente de mí tratando de desafiarme. Ustedes son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Un paladín, dicen otras versiones. Un representante de ustedes para que venga a desafiarme. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados en su mente y en su corazón ante las amenazas de este gigante. ¿A quién le gusta ser representado por un cobarde? ¿A quién le gusta ser representado por un líder que no tiene este entusiasmo y esta fuerza para representarnos? Anoche, como cada 7 años, y me acuerdo que por lo menos cada 7 años, porque fue los días en que nació mi hijo Jacob, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 7 años se ha llevado a cabo la pelea famosa del Canelo, ¿verdad? Con este otro peleador, el de ayer, que perdió, ¿verdad? Qué mala onda. ¿A quién le iban usted, al Canelo o al Crawford? Por más de 7 años se ha llevado esta pelea. Este tipo de deportes tiene una característica, nos sentimos representados a veces por un equipo, por un peleador, ¿verdad? Y cuando estamos ahí viendo la pelea, no sé tú, ¿verdad? Pero nos sentimos representados por este mexicano, los que les gusta el fútbol o otro deporte. Cuando nos representan como nación, nos gusta que nos represente un campeón. Cuando el comentarista dice, los mexicanos son como este boxeador, aguerridos, fuertes ante los golpes de la vida, que son desafiados, que se mantienen en disciplina y esfuerzo, como que nos motiva a escuchar que somos representados por una persona como un campeón, ¿verdad? Y que habla de que así somos los mexicanos. Ojalá así fuéramos los mexicanos, ¿verdad? Disciplinados, propuestos, decididos, echados hacia adelante, campeones, ¿verdad? Cuando pelea este campeón o pierde, ¿verdad? Pues no nos sentimos tan identificados, pero lo bonito de estos deportes, cuando nos representan, es que nos sentimos como parte del evento y que nos represente un campeón a todos nos gusta. Cuando el representante de nuestro país gana, nos sentimos bien representados, los campeones, y ganamos. Cuando no, pues nos andamos ahí agüitando. A nadie le gusta ser representado por un perdedor o un temeroso. Dentro de la Biblia encontramos esta batalla muy famosa dentro de la Escritura, donde encontramos a un campeón, el primero que aparece, o por lo menos así se nombra él mismo, dice: yo soy el campeón Goliat, ¿verdad? El campeón del ejército de Israel hasta ese tiempo debería haber sido Saúl, pero el rey Saúl no se encontraba en su mejor temporada, el rey Saúl no se encontraba en una muy buena temporada. Si algo encontramos en el primer libro de Samuel, son las enseñanzas sobre las buenas y las malas decisiones. El rey Saúl fue una decisión que el pueblo de Israel tuvo delante de Dios. El pueblo de Israel se regía o se gobernaba a través de una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Una teocracia es donde Dios gobierna. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: yo voy a ser su rey. Y los sacerdotes y los profetas me van a representar delante de ustedes, pero Dios le dijo al pueblo de Israel: yo quiero habitar con ustedes, yo quiero ser su rey, yo les voy a poner los mandamientos y las leyes sociales para que puedan convivir en paz, porque yo soy el rey perfecto y voy a designar hombres por tribus, por naciones, para que puedan representarme. Pero el pueblo de Israel, como muchos de nosotros a veces, creemos que Dios no toma muy buenas decisiones
y creemos que a veces hay que darle consejos a Dios. El pueblo de Israel levanta su voz y le dice: no, Señor, queremos un rey de carne y hueso. Queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Danos un rey que podamos tocar, ver y contemplar de carne y hueso. Dios tiene un momento, ¿verdad? Nos dice la Escritura y la historia bíblica, un momento donde Dios le duele en su corazón que su pueblo no valore que es el rey perfecto. Y a través de Samuel, el profeta, le dice: está bien, le voy a dar a mi nación lo que me está pidiendo, le voy a dar un rey. Y él designa a Saúl como rey. Saúl empieza bien su mandato. Era un hombre alto, dice la Escritura, era un hombre fuerte, era un hombre con cierta belleza y atractivo, ¿verdad? Dice que era un hombre tan alto que sobresalía entre los demás del ejército y sobresalía entre los demás del pueblo de Israel, y es tomado con estas características de un guerrero para establecerlo como rey. Las malas decisiones comenzaron desde que el pueblo de Israel rechaza al rey Jesús, al rey Dios Todopoderoso, y establece un rey de carne y hueso. A eso le agregamos que la historia de Saúl es una de las historias que más tristemente termina dentro de la Biblia, porque encontramos en la Biblia que el rey Saúl fue atormentado por un espíritu maligno por haberse rebelado y apartado de la presencia de Dios. Qué triste es la vida de una persona que comienza bendecido por Dios, que comienza con la presencia de Dios, llamado por Dios para algo, y en algún momento de la historia se vuelve arrogante, orgulloso, independiente, cierra sus oídos y su corazón a la voz de Dios. La historia de Saúl nos recuerda la más grande tragedia de todo cristiano: hacernos necios y sordos a la voz de Dios, rechazar la presencia de Dios. El rey Saúl termina sus años como rey perturbado por un espíritu inmundo. Dios aparta su presencia de él, no porque Dios sea malo o perverso, sino porque hace muchos años antes Saúl ya había rechazado la presencia de Dios. Por eso Dios se quita de su camino, por así decirlo, para dejarlo moverse hacia adelante, y Saúl termina de alguna forma como un loco, enfermo de orgullo, enfermo de soberbia. Y no hay nada que nos anuncie mejor la derrota y la caída de un cristiano que cuando la persona empieza a confiar y depender cada día más en sí mismo y menos en el Espíritu Santo. Esta es una de las grandes enseñanzas en la vida de Saúl. Todo lo que antecede a la caída de un creyente, todo lo que va anunciando la derrota de un cristiano, es cuando el discípulo, el cristiano, empieza a volverse más dependiente de sus propias fuerzas. El Espíritu Santo siempre nos está hablando, el Señor siempre nos está aconsejando, la palabra de Dios siempre está ahí para nosotros. Dios está dispuesto a darnos sabiduría si se la pedimos y nunca nos la va a negar, dice la Escritura. El Señor está ahí para guiarnos, pero esta sordera y este rechazo a la voz de Dios no hace más que empezar a endurecer nuestro corazón y preparar todo el terreno para la caída de un cristiano, y en este caso de la vida de Saúl. Esta es la clave del éxito o la derrota: escuchar o dejar de escuchar la voz de Dios. El rey Saúl llega sin la presencia de Dios a la batalla. Escucha bien, te leí estos primeros pasajes de 1 Samuel 17:1 en adelante, y se enfrentan a Goliat y al ejército enemigo, pero esta es la condición en la que llega el ejército de Israel: sin la presencia de Dios, sin un líder lleno de la presencia de Dios, desanimados, llenos de temor, llenos de angustia. ¿Cuántas veces hemos llegado a la batalla en esta condición? ¿Cuántas veces nos queremos enfrentar a los gigantes que se aparecen en nuestra vida sin la presencia de Dios? Débiles espiritualmente, sin cultivar una relación con el Señor, sin estar llenos de su palabra, de su presencia. Qué triste es leer esta historia del ejército representante del pueblo de Dios, de Saúl, el rey del pueblo de Dios, llegando a la batalla sin lo más importante, sin la presencia de Dios, sin el favor de Dios. No tenían posibilidad de ganar esta batalla. Las señales que nos dicen que nos estamos moviendo
de la presencia de Dios y de confiar en Dios son lo que te quiero predicar el día de hoy. Hay algunas señales en nuestra vida que nos anuncian que nos estamos moviendo de la presencia de Dios y saliéndonos de nuestra confianza en el Señor Jesús. ¿Cómo puedo identificar que me estoy moviendo de la presencia de Dios? ¿Cómo puedo identificar que estoy perdiendo confianza en el Señor? ¿Cómo puedo saber que me estoy saliendo de su voluntad? Esta historia nos lo dice. Hay algunas señales. Lo primero dice que cuando el ejército de Israel llegó a la batalla, durante 40 días permaneció inmóvil. Y esa es la primera señal de estarnos saliendo de la presencia de Dios y de la confianza en el Señor. Perdemos nuestra movilidad, nos dejamos de mover. Perdemos la capacidad de movernos y de actuar, nos paralizamos. La confianza en Dios, cuando una persona confía en el Señor, es una persona que se mueve hacia adelante en su propósito, que se mueve por la fe, que actúa por la confianza que tiene en Dios. La historia de Israel nos recuerda que Josué se empezó a mover cuando Dios le dijo: muévete porque mi presencia va delante tuyo. Empieza a conquistar la tierra que yo le prometí a Moisés y a la nación de Israel, pero empieza a moverte porque yo voy delante de ti. ¿Cuál es la promesa de Dios hacia Josué en ese tiempo? Le dice el Señor: confía en mí, empiézate a mover por la confianza que tienes en mí. Empieza a dar pasos hacia adelante porque yo estaré delante tuyo. Si Josué no hubiera confiado en que Dios estaba con él, no se hubiera movido. El ejército de Israel durante 40 días quedó inmovilizado ante el gigante, sus ataques, su terror psicológico. Una de las estrategias dentro de los deportes como el box es la estrategia de la mente. Hay que entrenar el cuerpo, hay que entrenar el cuerpo para dar golpes y para recibir golpes, pero hay que entrenarse mentalmente. Ahí más o menos me gusta este deporte, y lo que ayer pude ver en la pelea es que en algún momento el Canelo empezó a perder la batalla en la mente. Le empezó a jugar mal la fortaleza mental, y la confianza del oponente lo empezó a intimidar. Se empezó a achicar, se empezó a frenar por la confianza que el otro peleador demostraba durante el ring. Y la primera batalla que perdió el Canelo, así como el ejército de Israel y como muchos de nosotros, la primera batalla que perdemos es en la mente. Salimos derrotados al campo de batalla. Salimos ya con la victoria arrebatada en nuestra mente. Una de las señales es que nos dejamos de mover. La movilidad de la vida de una persona guiada por el Espíritu es por la fe. Si tú dices que tienes fe, tienes que ser una persona que se mueve hacia adelante. La falta de fe paraliza la vida del creyente, porque el Espíritu es dinámico. Es más, cuando el Señor Jesús le dice al pueblo, a sus discípulos, el Señor Jesús le dice a los apóstoles: y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder. El Señor Jesús utiliza la palabra dunamis. Y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y les dará dunamis, donde viene la palabra dinamismo, dinamita, movimiento. El Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y me serán testigos por el impulso que les va a dar mi presencia, el Espíritu Santo, sobre cada uno de ustedes. Por lo tanto, la falta de confianza en Dios hace que perdamos la movilidad. No avanzamos en nuestro propósito, dejamos de servir a Dios, dejamos de servir a otros, comienzan a aparecer las excusas, las ocupaciones, empieza a haber desorden en las prioridades, porque la inmovilidad a veces se justifica con un desorden de prioridades. No servimos a los hermanos, no servimos en la iglesia, no servimos en nuestro propósito. Empiezan a desordenarse nuestras prioridades, el trabajo, la casa, la familia, la iglesia, y nos paralizamos porque dejamos de confiar en Dios. ¿Por qué una persona comienza a dejar de servir al Señor? Y su respuesta es: tengo que trabajar para sacar la economía de mi familia adelante. El trabajo es bueno, hay que trabajar y hay que ser personas trabajadoras, pero muchas veces detrás de esa excusa de trabajar para sostener,
Muchas veces detrás de eso, ¿sabes qué es lo que se esconde? La falta de confianza en Dios. Dejamos de confiar en Dios y ponemos más nuestra confianza en lo que podemos generar a través del trabajo, a través de los turnos, a través de un negocio extra, a través de trabajar de lunes a domingo, si no alcanzamos. Y hay que trabajar. Yo sé que los tiempos, hermanos, son difíciles y que a veces la economía no alcanza. Yo entiendo eso como padre de familia también y administrador de una congregación que también requiere cuestiones de gastos. Yo entiendo eso. Pero hay que escuchar al Espíritu y examinar nuestro corazón, porque a veces detrás de eso lo que se esconde es una falta de confianza en Dios. ¿Que no es Dios poderoso para sostener nuestras vidas? ¿No es el Señor generoso para proveer a nuestros hogares? ¿No es Dios fiel para aquellos que somos fieles para con el Señor? Pero a veces se disfraza la inmovilidad, ¿verdad? Con estas excusas. Durante 40 días dejaron de moverse, paralizados, escuchando los insultos y los gritos del gigante Goliat. Fíjate bien, Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia. Fue por la confianza que Noé tuvo en Dios que empezó a construir, porque el que confía en Dios construye. La movilidad que nos da la confianza en Dios, o llámale fe también, fe es confianza en Dios. La persona que tiene fe es una persona que construye. Si Noé no hubiera confiado en Dios, no hubiera construido este enorme barco para salvar a su familia e invitar a otros para salvarse. El que confía en Dios no se paraliza, construye, edifica. Al diablo no le causa temor ni se siente amenazado por una iglesia que se congrega cada domingo. Lo que pone a temblar al diablo es una iglesia que construye para el reino de Dios. No somos amenaza para el diablo si estamos paralizados por la falta de confianza en Dios, ocupados en el trabajo, ocupados con los asuntos de la casa, ocupados con los temores, ocupados con las heridas del pasado, ocupados con los resentimientos, ensimismados con lo que debería de tener y no tengo, ocupados en lo nuestro, y por la falta de fe dejamos de construir. No somos ninguna amenaza para el diablo cuando no nos movemos por la fe y construimos. Hebreos 11:8 dice que por la confianza que Abraham tuvo en Dios, obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se moviera a otra que Él le daría. ¿Qué fue lo que movió a Abraham? La confianza en Dios. El que tiene confianza en Dios se obedece y se mueve, porque la obediencia que Dios demanda de nosotros es una obediencia que se mueve. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, ustedes me honran con sus labios, es decir, Dios dice, ustedes dicen que me obedecen con sus palabras, pero yo no veo que se muevan. Y la obediencia la obediencia genuina en nuestras vidas es la que produce movimiento. Abraham creyó en Dios y se movió hacia el lugar que Dios le dijo. El que confía en Dios obedece. La obediencia es movimiento, acción de lo que Dios nos ha hablado. Saúl se paralizó, el ejército de Israel se paralizó. Yo sé que a muchos nos gustaría identificarnos en esta historia porque la mayoría la conocen, y ustedes saben que en algún momento aparece el campeón David, y el futuro rey David aparece en la historia para vencer a Goliat, un pequeño pastor, cuidador de ovejas, sin una apariencia de guerrero, militar o fortaleza. Aparece en la historia, y dentro de esta historia nos gustaría identificarnos con el rey David. Yo soy David, pastor, voy a vencer al Goliat. Pero si somos honestos y humildes, nos parecemos más al Saúl que a David. Actuamos más frecuentemente como Saúl ante los gigantes que como David. Hebreos 11:11 dice que por la fe, por la confianza que Sara tuvo en Dios, la esposa de Abraham, pudo tener un hijo. ¿Por qué? Porque el que confía en Dios produce frutos. El que confía en Dios produce frutos. La movilidad de la vida del creyente, la confianza en Dios produce en nosotros movimiento, obediencia, frutos en nuestra vida. No nos paralizamos, nos movemos. El que confía en Dios produce frutos, crece, se multiplica, madura.
El ejército de Israel tenía su confianza puesta en Saúl. El gigante Goliat les dijo: el que debería de estar aquí enfrente está escondido allá atrás. Ese es su representante. Escojan a uno de entre ustedes para que los venga a representar. Yo me imagino al ejército de Israel volteándose a ver uno entre otro, ¿verdad? Y el rey Saúl escondido atrás porque sabía que él era el que debería de estar representándolos en ese momento. Pero una de las señales es que Saúl no se movió porque perdió su confianza en Dios. Empezó a confiar más en sus capacidades. Y lo que causa la falta de fe en nuestras vidas es inmovilidad, no nos movemos. Cierta apatía, las excusas aparecen. Y muchas cosas que tomamos como pretexto para no movernos en las cosas de Dios, lo único que están demostrando realmente es que no tenemos confianza en Dios. Segunda señal es que le prestamos más atención a los detalles y a las fortalezas de los gigantes. Primera señal de que estoy perdiendo mi confianza en Dios: me dejo de mover, me paralizo, no actúo, no obedezco, no doy fruto. ¿Alguien está escuchando esta mañana? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Segundo, le empezamos a prestar mucho más atención al gigante, porque fíjate bien lo que la Biblia nos está diciendo, y es bien importante que entendamos que la Biblia es la palabra de Dios, y en el verso 4 en adelante hay un montón de detalles del gigante. El escritor dice que sabe cuánto pesaban las cosas del gigante. Yo no sé si se las midió, si le pidió a Goliat las cosas: a ver, préstemelas para ver cuánto mide, y se quitó Goliat el casco, qué sé yo. Híjole, 10 kilos pesa el casco de este brother, y fue con el ejército. Le digo: oigan, ya fui a pesar, le pesa 10 kilos la armadura a este brother. Y la lanza es del tamaño de un telar. Pero ahorita regreso, y fue y la agarró y no, aquí está mucho. Y llegó con el ejército. Oigan, la lanza de este brother está del tamaño de un telar, ¿verdad? Y si te fijas la historia, el Espíritu Santo dejó estos versículos ahí para que podamos ponernos en las, pues yo creo que en las sandalias de los guerreros de aquella época, para que veas a través de sus ojos llenos de temor, llenos de falta de confianza en Dios, y cómo le empezaron a prestar un montón de atención a los detalles. Y mide tanto, y pesa tanto, y la armadura le pesa tanto, hasta trae un chalán que le cuide el escudo al Goliat, ¿verdad? Y este hombre medía tantos detalles, porque otra de las señales de que estamos perdiendo confianza en Dios es que empezamos a prestar mucha atención a los detalles y fortalezas del gigante. Hay un antiguo pintor que se llama Rembrandt, y Rembrandt pintó un cuadro que se llama Las Meninas. Es un cuadro muy bonito. Y tú lo ves a la distancia y ves dos pequeñas niñas en este cuadro con vestidos muy antiguos en una recámara. Es un cuadro antiguo que vale millones de euros, de dólares, qué sé yo. Y es un cuadro que a simple vista lo ves pues bien pintado, dos pequeñas niñas, una habitación, sus detalles. Los que saben del tema le prestan tanta atención al cuadro que se dieron cuenta que en el espejo que está dentro del cuadro, dibujado al fondo, el pintor se tomó el detalle de dibujar en el pequeño espejo del fondo de la pintura, se dibujó a él mismo reflejado, tomándoles el cuadro a las niñas que estaban allí enfrente. Dentro del cuadro está el mismo pintor retratado dentro de un espejo que se encuentra al fondo. Te estoy hablando de un cuadro de hace varios siglos, pintado a mano, nada de inteligencia artificial ni nada de eso que ahora todo el mundo con la inteligencia artificial, ¿verdad? Haciendo cosas y imágenes y qué sé yo. No, está hablando de detalles. Este mismo autor tiene otro cuadro donde tiene el rostro de una mujer, donde le cuelga un pendiente, y en el pendiente de la mujer se alcanza a reflejar los detalles del paisaje que tiene esta mujer enfrente. Cuando empezamos a perder nuestra confianza en Dios, se empiezan a resaltar los detalles del gigante y las dificultades. Empezamos a perder los detalles de la belleza de Cristo. Empezamos a perder los detalles de la belleza de Jesús. Nos conformamos con solamente ver un cuadro que parece bello a la distancia, pero nos distanciamos tanto de nuestra confianza en Dios que perdemos los detalles de la belleza de Jesús. Dejamos de ser cautivados. Yo sigo a un creador de contenido en internet que se dedica a analizar los cuadros y las pinturas antiguas,
Y lo que me llama mucho la atención es este hombre, cómo se apasiona por los cuadros, y le he aprendido mucho porque empieza a hablar de los trazos de la pintura, la composición, los detalles, ¿verdad? Y veo que este hombre es cautivado por los cuadros antiguos. ¿Y sabes qué provoca en mí? Me provoca las ganas de investigar más sobre la pintura. Me provoca en mí el deseo de ver detalles que antes no había visto, ver cosas en los cuadros que antes no veía, y ahí me tienes viendo en internet el Museo del Prado allá en Europa, ¿verdad? Porque puedo hacer un recorrido virtual, y ahí me tienes yo también haciéndole al conocedor de arte por los detalles que este hombre ha encontrado ahí. ¿Cuánto podrías hablar de Jesús esta mañana? ¿Cuántos detalles conoces de tu Salvador? ¿Cuántos detalles conoces de Jesús, que entregó su vida por ti para lavar tu alma en su sangre preciosa? ¿Cuántos detalles conoces de Él? Yo no sé, pastor, cuántos detalles de Jesús, pero lo que sí le puedo describir ahorita son mis problemas con lujo y detalle. Les puedo decir fecha, hora, y le puedo hacer todo un listado de los detalles de lo que no tengo, de lo que me hace falta. Quitar nuestros ojos siempre traerá como consecuencia quitar nuestros ojos de Jesús siempre traerá como consecuencia un resaltar de todo lo que no tenemos, de los defectos de los demás. ¿Quieres saber, esposo o esposa? ¿Quieres saber cuando estás quitando tus ojos de Jesús? Ahí te va una señal. Los defectos de tu pareja se empiezan a ser más evidentes. Esposo o esposa, ¿quieres saber cómo estás quitando tu mirada de Cristo? Los defectos de tu esposo o de tu esposa empiezan a resaltarse todos los días, cada mañana más, empiezan a ser más evidentes. Iglesia, ¿quieres saber una señal de cómo saber que estás quitando tus ojos de la belleza de Jesús? Empiezas a resaltar los defectos de la iglesia. Empiezas a ver lo que no tienen los hermanos, lo que deberían hacer, lo que les falta. De todo lo que nos falta por corregir, de todo lo que los demás deberían cambiar. Te empiezas a ser muy experto en ver lo que otros deberían cambiar cuando quitas tus ojos de Jesús. Esos versículos están ahí para observar la cantidad de detalles del cronista, detalles que no hubieran sido relevantes para alguien que tiene sus ojos en el perfecto, en aquel que no se intimida ante ningún gigante. Pedro se hundió en la tormenta cuando dejó de ver a Jesús. Pablo dejó de ver la imperfecta religión y empezó a ver una relación poderosa con Dios cuando empezó a ver a Jesús. ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos? Porque veía una secta, porque veía un montón de gente loca, porque veía un montón de religiosos. Pero cuando Pablo empezó a ver a Jesús, empezó a ver la belleza de la iglesia. Pedro se hundió en la tormenta cuando dejó de ver a Jesús. El rey Saúl y su ejército perdieron la batalla desde el primer momento en que dejaron de ver a Dios. No es el gigante el que termina con tu vida. No son las dificultades que tienes lo que te derrotan. ¿Sabes qué? Tú perdiste la batalla desde el momento en que dejaste de confiar en Jesús. No es la dificultad lo que te derribó. Fue el momento en que dejaste de ver a Jesús. El gigante no es el centro de esta historia, aunque lo parece. Cuando lees estos pasajes, tú pareces que lo que quieren resaltar aquí es al Goliat. Un montón de detalles y lo ponen ahí y salía. Y tú, cuando ves superficialmente esta historia, tú puedes llegar a pensar que el centro de la historia es el gigante, pero el centro de la historia es lo que Dios hace cuando las personas confían en el poder de Dios. Ese es el punto de la historia. No es Goliat, no es cuánto medía. Nuestra imaginación media hollywoodense empieza a despertarse cuando leemos los versículos sobre la persona de Goliat y nos lo imaginamos como en las series o en la televisión, pero no es el punto central la persona de Goliat. Es lo que sucede cuando una persona confía en el Señor. Prestamos demasiada atención a la voz del enemigo, es la otra señal. El verso 16 dice que durante 40 días el ejército de Israel estuvo escuchando los insultos y las burlas de Goliat. Imagínate 40 días desmoralizados, temerosos, viendo que el que te debería de representar está escondido, y 40 días escuchando las burlas y los insultos de Goliat. ¿Qué sucede durante 40 días? Mira, durante 40 días pueden suceder muchas cosas.
En 40 días puedes llegar a construir las bases de un hábito. Si te propones, durante 40 días puedes empezar a construir lo que se convierte en un hábito. En 40 días puedes recuperarte de una cirugía, la famosa cuarentena. Durante 40 días suceden muchas cosas. En 40 días puedes dejar de congregarte 4 domingos. En 40 días puedes dejar de asistir 4 veces a tu grupo Conexión. En 40 días puedes apagar el fuego que te ha costado tantos años mantener encendido para amar a Dios. En 40 días suceden muchas cosas. Durante 40 días puedes tomar la peor decisión de tu vida y alejarte de los caminos del Señor, alejarte de la familia de Dios, alejarte de la iglesia. En 40 días puede que tu fe se apague, que las mentiras y acusaciones del enemigo te hagan sentir como si nunca hubieras experimentado el poder de Dios. En 40 días el enemigo puede hacer que te olvides de todas las veces que el Señor ha extendido su mano para contigo. Fíjate lo que puede suceder en 40 días. En 40 días puedes olvidarte de todas las bondades de Dios y apartarte del camino del Señor. Con 40 días fue suficiente para olvidarse que el ejército de Israel había visto con sus propios ojos cómo Dios los había rescatado un montón de veces de los enemigos. En 40 días el pueblo de Israel en el desierto se olvidó que Dios había partido el mar en dos para que pasaran. ¿Qué sucede en 40 días cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y empezamos a prestarle atención a las mentiras del enemigo? A la voz herida de nuestra conciencia. Pueden suceder muchas cosas en 40 días. Goliat dice que me venga a representar a alguien de entre ustedes. Nos gustaría que en esta historia ser David, pero la verdad es que nos comportamos más como Saúl. David se presenta como el campeón. Adelante encontramos los versículos donde David llega a la batalla proveyéndoles algo de alimento a sus hermanos. Pero quiero que puedas ver la imagen de David como el símbolo de Cristo en nuestras vidas. El rey David solamente es una especie de tipo, de sombra, de símbolo que nos está anunciando algo mucho más grande, que es la persona de Jesús. En esta historia nosotros somos el ejército de Israel y en el peor de los casos hasta Saúl. Nuestro campeón, el campeón del que yo te quiero hablar el día de hoy, no somos nosotros. Nuestro campeón se llama Jesucristo. El pequeño pastor de ovejas que fue sacado de una familia humilde, de un oficio sin importancia, para ser lleno de la presencia de Dios y mostrar lo que sucede cuando una persona decide confiar en el poder de Dios. En esta historia, nuestro campeón se llama Jesús. Para enfrentar gigantes hay que reconocer que necesitamos de un verdadero campeón. No puedes presentarte solo ante los gigantes que te desafían. No puedes presentarte solo ante las adversidades que se te presentan. Necesitas un representante delante de cada adversidad y ese es el Señor Jesús. Necesitas un campeón que te represente y ese es Jesucristo. Seamos sabios y reconozcamos que no debemos ser como Saúl y su ejército. Pero seamos humildes para reconocer que tampoco somos muchas veces como David, que necesitamos a Jesús que nos represente. Las enseñanzas del campeón es que cuando David llega al campo de batalla, él no se toma el tiempo para reflexionar sobre los detalles del gigante. Del verso 34 al 36, escucha lo que dice. David llega a la batalla. David no era un soldado. David no había sido convocado para pelear. David solamente le lleva el lonche a los hermanos a la guerra. Pero en ese momento, cuando David llega, le toca escuchar las burlas de Goliat, del gigante. Y David se queda ahí escuchando lo que Goliat está diciendo. Y entonces, verso 24. Verso 24, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron a Goliat, comenzaron a huir espantadas. Ya vieron al gigante, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una recompensa. A ese hombre le dará una de sus hijas y le perdonará los impuestos. Verso 26, David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío? ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Fíjate la sabiduría
de este pequeño pastor de ovejas. Dice, ¿por qué le están permitiendo a este gigante venir a gritonearles aquí a ustedes? ¿Por qué le estás permitiendo a ese gigante en tu vida que venga y te robe la paz que el Señor Jesús ha prometido poner en tu corazón? ¿Por qué le permites ese pensamiento estacionarse dentro de tu corazón? ¿Por qué le has permitido durante 40 días o quizá 40 años a esa mentira quedarse dentro de tu vida? ¿Por qué se lo permiten? Dice David. ¿Por qué se lo permiten? Desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Goliat decía, ustedes son el ejército de Saúl. David dice, no somos el ejército de Saúl, somos el ejército del Dios viviente. Somos el ejército de Dios, no de Saúl. Nuestro primer nombre no es Ágape Austria, o no somos representados por el pastor Luis Serna. La iglesia, su representante se llama Jesucristo. Esa es tu identidad, no el nombre de la iglesia o la influencia de tu pastor. Es Jesús el que te da tu influencia, es Jesús lo que te da tu reconocimiento. ¿Por qué se lo permite? En esta historia sobran voces y opiniones. David se dedica únicamente a escuchar una, la voz de Dios. David nos recuerda que la experiencia que generemos al caminar con Dios todos los días determinará nuestro nivel de fuerza en la batalla. Escúchame bien. La experiencia que tú generas en tu caminar con Dios todos los días determinará la fuerza que tú tengas para enfrentarte a la batalla. ¿Por qué? Verso 34 dice, pero David insistió, porque Saúl lo menospreció, porque sus hermanos lo menospreciaron. Goliat lo menospreció, pero David dijo, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada, lo golpeo y hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. ¿Por qué? Porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Fíjate lo que está diciendo David. Yo tengo un montón de experiencias en batallas porque he peleado con el Señor hombro a hombro, y el Señor siempre ha mostrado mi fidelidad. He peleado con osos, he peleado con leones, he salido de una y de otra porque el Señor ha estado conmigo. Este gigante no representa nada para mí. Este gigante no es otra cosa más que una oportunidad de demostrar que Dios se va a llevar la gloria y me va a dar la victoria. ¿Cuántas experiencias has acumulado con el Señor Jesús? A mayores experiencias de caminar con Jesús, mayor fortaleza en medio de las batallas. Tenemos que entender que la experiencia es caminar todos los días con Jesús, permitirle que Él nos hable, permitir que en las batallas diarias Él nos ejercite, Él muestre su poder, su fidelidad, para el día en que el gigante se te presente, tu experiencia de caminar con el Señor Jesús te recuerde que Dios no te va a dejar, que Dios es fiel hasta lo último. ¿Quieres ser fuerte para enfrentar a los gigantes? Acumula experiencias al caminar con Jesús todos los días. ¿Por qué nos sentimos débiles ante el gigante? ¿Por qué nos sentimos indefensos y llenos de temor ante los gigantes que se nos presentan? ¿Sabes por qué? Porque nos falta cultivar más experiencias personales con Jesús. Nos hace falta caminar diariamente con Él, que el Señor nos muestre su poder. Es lo que nos está diciendo David. El Señor me ha rescatado un montón de veces de los leones, de los osos. El Señor ha sido fiel en mi vida y no me va a dejar enfrente de este gigante. La única experiencia que más nos ayudará para vencer gigantes es la que conseguimos al caminar con Dios. Mi propósito como pastor no es pasarte mi fortaleza para que tú pelees tus desafíos. Mi propósito y mi obligación como pastor es enseñarte a caminar todos los días con Jesús. Mi propósito, mi trabajo, mi mayor trabajo se concentra en enseñarte a ti a caminar con Jesús. Ese es mi trabajo. Enseñar a las personas a caminar con Jesús, a que tú generes tu propio cúmulo de experiencias al caminar con Cristo, a que tú experimentes el poder de Dios en tu propia vida,
a que las experiencias que acumulas con el Señor te den fortaleza para enfrentar a los gigantes. David se mantuvo enfocado en Dios, escuchándolo a Él, recordando sus promesas, su fidelidad, sostenido por la experiencia de caminar con Dios en otras ocasiones. Esta batalla no será más que otra oportunidad de ver cómo Dios se mantiene invicto. Por último, versos 38 y 40, Saúl le dice a David: ponte la armadura, te voy a prestar mi armadura para que pelees. Versos 38 y 40. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se la puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes había vestido con algo semejante. ¿Qué respondió David? No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. No estoy acostumbrado a esta armadura, dice David. ¿Sabes por qué no oramos en momentos de dificultades? Porque no estás acostumbrado a usar la oración para enfrentarte a los gigantes. ¿Sabes por qué no pides consejo a hermanos sabios y maduros en Cristo para salir de los baches de tu fe? Porque no estás acostumbrado a ser vulnerable delante de cristianos maduros. ¿Sabes por qué no has hecho de tu vida un servicio a Dios, servir a los hermanos, estar en un ministerio? Porque no estás acostumbrado a ofrecer tu vida a Dios, estás acostumbrado a vivir únicamente para ti. Dice David: yo no estoy acostumbrado a esta armadura, yo estoy acostumbrado a otra estrategia. Hermano, acostumbra a tu alma a las herramientas que te da el Señor para vencer las batallas. No te acostumbres a pelear en tus propias fuerzas. No te acomodes a la armadura que te ofrece Saúl, que es la armadura de tus propias fortalezas, de tus propios argumentos, de tu propia sabiduría, de tu propia fuerza, de tu propio intelecto. Que te incomode cuando estés peleando en tus propias fuerzas. Dice David: yo no estoy acostumbrado a eso. ¿A qué estás acostumbrado? ¿Cuáles son tus costumbres? Fíjate bien, ¿cuáles son tus costumbres en medio de las dificultades? Cada vez que tengo problemas yo acostumbro a no ir a la iglesia, a enojarme con Dios. Esa es mi costumbre. Me enojo con Dios cada vez que me pasa algo. Tengo la costumbre de que mi vida de oración se apaga cada vez que yo enfrento a las situaciones difíciles. Dice David: yo no estoy acostumbrado a esta armadura. Discúlpame, pero la única armadura que necesito se llama confianza en el Dios Todopoderoso. Esa es mi armadura. Es lo que me va a proteger. Es lo que me va a blindar en momentos de dificultad. La única armadura que será eficiente en ese momento es la experiencia que has tenido con Dios, la confianza que tienes con Dios, a lo que te has acostumbrado. Hermano, acostúmbrate a la vida espiritual. Te pones la armadura del Espíritu y como que esto de lo espiritual a mí como que no me queda, pastor. No me siento a gusto que la oración y que el servicio y que el grupo conexión. Esto como que esta armadura a mí no me... No, que se la ponga alguien más. A otros se les ve muy bien esa armadura, a mí no. Hola. ¿A qué te estás acostumbrando, hermano? Acostúmbrese a la vida en el Espíritu. Acostúmbrese a vivir confiado en Dios. Acostumbrémonos a construir vidas que confíen en el Señor. Que cuando nos vengan cuando vengan los ofrecimientos de pelear la batalla en nuestra propia fuerza, no nos sintamos cómodos, no nos sintamos a gusto con esa armadura, sino más bien la armadura que el Señor nos ofrece, la confianza en Él, y que siempre, ante todo desafío, tenemos un campeón que nos representa, que nos enseña cómo pelear las batallas, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Señor, te damos gracias esta mañana, porque tu palabra, Señor, y esta historia tan rica en sabiduría, Señor, nos recuerda que tú eres nuestro campeón, Jesús. Muchas veces como iglesia, Señor, hoy reconocemos que nos presentamos como un ejército atemorizado, Señor. Y hoy quiero orar, si es que como iglesia, Señor, nos sentimos como el ejército atemorizado de Saúl, como el ejército temeroso delante de los desafíos. Pero tú eres nuestro campeón, Señor. No hay campeón filisteo, no hay campeón de este mundo, no hay campeón del pasado ni de los temores que te pueda vencer a ti, Jesús, porque tú eres nuestro campeón, Señor. Tú peleas la batalla por nosotros.
tuya es la victoria. Tú vas delante de nosotros en cada desafío, Señor. Enséñanos a confiar, Jesús, como tú confiaste en el Padre. Déjanos ver tu rostro en medio de todas circunstancias, Señor. Que los detalles de la belleza de Cristo empiecen a resaltar, Señor, y los detalles del gigante empiecen a parecer insignificantes, irrelevantes en nuestra historia, porque queremos más detalles sobre Jesús. Queremos más detalles sobre quién es Cristo. Queremos más detalles sobre la hermosa presencia de Dios. Señor, enséñanos a movernos por medio de la confianza, que podamos movernos, producir frutos, ser obedientes, Señor. Líbranos de estar inmóviles, Señor, ante los gigantes que se nos presentan. Ayúdanos a caminar contigo cada día, Señor, y generar experiencias. No permitas que dependamos únicamente de las experiencias de los demás. Iglesia, no te acostumbres a tomar probaditas de las experiencias que otros han tenido con Dios. Acumula tus propias experiencias con el Señor. Pelea tus propias batallas en la intimidad con el Señor. Pelea tus propias batallas tú y Dios solamente, para que te generen experiencias que te van a dar confianza para los próximos gigantes. No tomes prestado de las experiencias de otros. Eso es alimento únicamente para recién nacidos. Solamente los bebés toman alimento de otros porque no pueden obtenerlo por sí mismos. Pero el cristiano maduro acumula su propia experiencia con el Señor. Este desafío, este gigante que estoy enfrentando no es nada, porque la experiencia me dice que Dios no me va a fallar. Porque la experiencia me dice que mi Dios no me va a abandonar. Porque la experiencia me dice que no hay gigante que pueda vencer a mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra hoy para nuestras vidas. Porque tú eres nuestro campeón, Jesús. Tú eres el campeón, Jesús. Vamos, dile ahí en tus propias palabras: Jesús, tú eres mi campeón. Tú vas delante de mí, tú peleas mis batallas. Tú eres mi campeón, Jesús. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. ¿Cuántos se llevan algo para su vida esta mañana en su corazón? Amén. Gracias, Señor, por la palabra que nos das. La recibimos con fe, con ánimo en nuestro corazón.